Hoy quiero compartir una palabra, una porción de la palabra. Espero Dios nos hable y nos enseñe un secreto más de su palabra. Amén. Libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos a comenzar del verso 1 del principio del libro del Evangelio de San Juan. Aleluya. Saben, en el día jueves comenzamos a aprender a desandar algunas cosas acerca de la gracia. A saber acerca de la gracia, podríamos decirlo, como un tema de enseñanza, de aprendizaje. Y quiero compartir un poco acerca de ello, porque mientras más ahondo, o como se dice, cuanto más busco, más indago, mientras más leo acerca de la gracia, podría decirlo de alguna manera, más grande se hace ese universo de esta palabra, más grande se hace el contenido de esta palabra. Y hoy buscando y orando a Dios y buscando, he leído un montón de pasajes esta mañana. Leí varias historias de los reyes. Son lindas. Se lo doy de título de recomendación, creo que pocos lo van a aplicar, pero aquel que quiera. Léase un par de historias del libro de Crónicas, Primera de Crónicas, varias, porque en realidad no hay una, son escritos históricos, es la historia del pueblo de Israel. Y léalo con esta conciencia, sabiendo que lo que aconteció y está escrito y lo que le aconteció al pueblo de Israel, dice y enseña el apóstol Pablo que todo lo que fue escrito en la ley, en lo que fue antes de Jesús, está escrito para memoria y enseñanza de nosotros, porque el pueblo de Israel es figura de la iglesia, es el pueblo escogido de Dios. Y hoy los escogidos de Dios, los llamados por Dios, somos nosotros. Entonces usted va a encontrar ahí conductas, cosas que se hacen y ejemplos a tomar. A veces se aprende mucho más, y esto lo he dicho en mi vida personal, en mi vida práctica, se aprende mucho más de los errores, ¿verdad? Digo, porque usted aprende a hacer algo X y le sale muy bien, y eso es un buen aprendizaje. Pero cuando usted hace algo que le sale muy mal y que se transforma en un error más que algo mal hecho, usted eso aprende mucho más, porque los errores se pagan con vida. Se pagan no en un sentido monetario, sino que causan un daño. O sea, usted cuando hace un error causa algo que no le hace bien ni a usted ni a terceros, depende del error. Por lo tanto, se aprende más en una filosofía barata y simple, porque te dice, eso no lo hago más. Como suele decir el dicho popular, el que se quema con leche ve la vaca y tiembla. Dice, esta tiene leche, me va a quemar. Pero cuando esto, antes de ir a la palabra, trate de leer los libros de los reyes. Porque cuando vemos los errores que cometían estos hombres, que eran el pueblo de Dios, y los errores que comete el pueblo de Dios, o sea, el pueblo, los ciudadanos de Israel, de Judá, de los distintos reinos, porque se dividen en dos reinos, los reyes de Israel, los reyes de Judá, vamos a ver que hay errores que nosotros a veces cometemos y que después tienen un precio que no deberíamos pagar, no deberíamos llegar. Y entendiendo eso vamos a entrar en lo que hoy vamos a desarrollar. Cuando usted lee eso y luego ve y lee lo que empieza diciendo el libro de Juan, entonces entendemos que, wow, menos mal que vino Jesús y que estamos en la gracia. Por último, para empezar en la lectura, se dice en los institutos bíblicos, esto lo hemos aprendido al menos en los institutos bíblicos más avanzados, no tan sencillitos, que estamos en una dispensación de los tiempos, que es la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley ya pasó. Viene la época de la dispensación de la gracia, que es a partir de Jesucristo, y que es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y luego vendrá la dispensación de los tiempos finales,
que será cuando vio, como en esa película que nunca me voy a olvidar, cuando usted llegue el domingo y el único que está en la iglesia es el pastor y usted dice, ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque somos los únicos que nos hemos quedado. Todos los demás se fueron con el Señor, así que... Digo, esa es otra dispensación, no estamos en esa todavía. Vendrá la gran persecución, vendrán un montón de cosas que se levantarán. A veces dice que se levantarán hombres como el anticristo, que parecerán Cristo y salvarán y parecerá que hacen la paz y qué sé yo y qué sé cuánto. Y a lo largo de los años del Evangelio, lo que yo llevo vivido al menos, he leído y he escuchado mucho acerca de estos anticristos y que ya es el tiempo y que ya se cumplieron las profecías. Sin embargo, siempre me quedo detenido en esas palabras de Jesús cuando dijo el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, por eso velad y estar atentos. Así que estamos en la gracia, quizás estamos en los tiempos finales, quizás falta poco y son solo quizás. Dice que en los postreros días, en los últimos días, la maldad se aumentará, pero la gracia abundará. Y cuando haya mucha abundancia de gracia, entonces será el fin, porque ya estaremos cerca. Cuando leo esa parte digo, Señor, me parece que todavía nos falta un poquito, porque veo mucha maldad, pero veo poca gracia. Y esto mismo pasó, para que usted tenga un ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchísima maldad, muchísima maldad. Se mataron gente y se destruyeron naciones como por deporte, y no hubo mucha gracia. No hubo mucha salvación. Por eso no fue el fin. Todavía falta. Para que la gracia se derrame, ¿sabe qué hace falta? ¿Alguien tiene idea de qué hace falta para que la gracia se derrame? Sobre todo. ¿O cuál sería el canal para que la gracia se derrame? Hace falta la iglesia. La gracia no se derrama sobre hombres y mujeres solitarios, se derrama sobre la iglesia. Porque la gracia es la gracia de Cristo. Hasta que la iglesia no esté llena de su gracia y esa gracia se derrame en abundancia. Todavía estamos demorando. ¿Amén? Bueno, esto es para tener en cuenta, ¿no? Porque el pastor le gusta hablar mucho y después lo reta. Y bueno, son las mañas de viejo y de viejo difícil que se le quiten. San Juan 1, verso 1. Lo que voy a leer ahora debería ser, de alguna manera para nosotros, el ABC de nuestra fe, o alguno de los principios fundamentales de ella. Entender lo que es. Y dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Note que la palabra verbo y la palabra Dios están con mayúscula. ¿Por qué digo que note esto? Para que aprenda a leer la Biblia. La palabra Dios con mayúscula significa Dios, el verdadero Dios. La palabra Dios o dioses con minúscula está representando y hablando de dioses que no son Dios. ¿Me entiende? Ay, sos una diosa, le decían a Susana Jiménez, me acuerdo. Es una diosa, una diva. Bueno, póngalo con minúscula. Porque en todo caso es alguien apreciable artísticamente nada más. Pero Dios con mayúscula. ¿Por qué hago este recalco? Porque está hablando de Jesús. Y está usando la palabra verbo, que es el Jesús hecho verdad y palabra. Y está usando la palabra Dios para la misma persona. ¿Entiende? Está hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Básicamente lo que el apóstol Juan está escribiendo acá y nos está enseñando y queda escrito para que lo vivamos, es que Jesucristo es Dios y existe desde el principio y por eso fue enviado, porque es el Hijo. En realidad podríamos decir, ¿vio? Cuando usted dice un hijo es como un pedazo de mí. Es un pedazo de mí y de pronto usted ve en su hijo cosas que usted hace o ha hecho y que Él las hace igual sin que usted se las enseñe. ¿No ha podido ver eso? Bueno, quiéralo igual. Pero son estas características del Hijo, porque el Hijo hace lo que le vio hacer al Padre y es el único que conoce realmente al Padre. ¿Sabe? Una de las cosas que yo siempre he tenido aquí en la iglesia y como hombre de Dios, por decirlo de alguna manera, es que siempre los he tenido a mis hijos cerca. Entonces mis hijos son los que no me permiten mentir. Y yo a ustedes les podré decir muchas cosas, pero a mis hijos saben quién soy, porque me conocen. Y me han visto mis errores y mis virtudes y sacarán la conclusión, tampoco le pido opinión. Pero esto es lo que es Jesús. Y de Jesús viene la gracia de Dios. Y quiero centrarme en esta palabrita mágica que se llama gracia, a favor de Dios. Era lo que Moisés halló delante de Dios para que Dios hablase con el faraón, tocase el corazón y su pueblo sea libertado. Es lo que Abraham halló delante de Dios para alcanzar la promesa. Es lo que Sara halló delante de Dios para quedar embarazada a los 90 y pico de años. 90 años. 99 tenía Abraham. 90 Sara. Hoy estoy sacando cuenta. Le llevaba 10 años, estás en el margen. Es la gracia, el favor de Dios. Entender lo que es la gracia y dice que cuando Él nos dio a conocer pasamos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y Jesús es el Hijo de Dios, somos coherederos. Ya he hablado de esto. Somos coherederos, pero es importante que lo sepamos. Que es la gracia de Dios lo que nos da el favor de Dios. Es lo que necesitamos, la gracia de Dios. Cuando y dice gracia y que la gracia que sobreabunda, la totalidad de la gracia, no una porción, no una gracia rebajada, la totalidad de la gracia de Dios, el favor de Dios, todo el favor de Dios está en Jesús y en todos aquellos que creen en Él. Porque todo aquel que se atreve a creer en Jesús, le dio potestad, le dio capacidad, le dio posibilidad de ser hecho hijo de Dios y de entrar en su gracia. Y quiero ir a la parte práctica y terminar, porque no quiero extenderme demasiado. Dice que Jesús le da a conocer a Dios por voluntad de Él. Y quiero que pesemos esto muy grandemente en nuestro corazón. Si estamos aquí hoy en una iglesia, si estamos en un lugar donde se habla de Dios, si hemos conocido su camino, es porque Dios tiene un propósito y nos ha querido dar a conocer un camino. Y esto es algo importante. Es algo que Dios ha decidido y Dios está esperando cumplir. Dios nos dio a conocer su Hijo. Y nosotros le confesamos y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa gracia tiene, y como lo dije al principio, tiene un propósito, tiene una razón. Que se derrame sobre toda carne, se derrame sobre todo.
Y dice, de gracia recibiste y de gracia vamos a dar, porque lo que Jesús recibió lo dio y lo da, y nosotros recibimos y lo tenemos que dar. Y no estoy hablando de dar, porque bueno, Dios me bendijo y pude comprar 3 paquetes de fideo y vi que uno le hacía falta, qué sé yo, a mi primo, y fui y le di un paquete de fideo. No, es otra cosa. Eso es solidaridad, eso es ser buena gente. No hay que dejar de ser eso, hay que ser buena gente. Puede ayudar, ayude. Hay que ser un buen samaritano. También es un ejemplo de Cristo eso. También es hacer lo que Dios dice. Pero la gracia es otra cosa. Dar de la gracia es otra cosa. Dar de la gracia es dar de Dios. ¿Y sabe qué es dar de Dios? ¿Sabe lo que significa dar de Dios? Dar de Dios. Cuando usted da de Dios lo que Dios le ha dado, usted da vida. Si esa vida es orar por un enfermo para que tenga sanidad, gloria a Dios, será eso vida. Pero si esa vida es orar por alguna persona que está en angustia y a punto de partir, como le he contado muchas veces, nos ha acontecido, es dar vida porque le da salvación. Y si esa gracia es decirle a alguien que se arrepiente de sus pecados y que Dios le ama y qué sé yo cuánto, eso es gracia. Y si esa gracia es tener una unción especial para que las personas alcancen el gozo eterno de Dios, esa es la gracia. Esa es la iglesia. Eso es lo que tiene que dar a conocer la iglesia. Les decía a los que estuvieron aquí el día jueves, lo que estamos aprendiendo los días jueves, quizás a alguno le va a caer como medio baldecito de agua fría. Es lo que Dios le dio a mi esposa en estos últimos tiempos, en los dolores más fuertes, en los tiempos más difíciles para ella. Dios se lo dio a alguien que no la estaba pasando bien. No sé si eso tendrá mucho o poco valor. En mí tiene mucho valor. En nosotros, hablo como iglesia, más o menos. Pero en Dios tiene un propósito. En Dios tiene un propósito. Y el propósito es formar a los que vamos a hacer y a llevar y aportar la gracia de Dios. Nada se hace, al menos en la iglesia y en nuestro corazón, el de mi esposa, el mío, para que nosotros crezcamos y seamos y logremos, sino para que pueda desarrollarse en otros y pueda permanecer y seguir lo que Dios ha dado. No sé si me está entendiendo. Los apóstoles escribieron de esto. ¿Y para qué lo escribieron? ¿Y para qué dieron sus vidas? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque es de Dios. Y la vida de Dios no se detiene. Entonces, volviendo a la cuestión práctica. ¿Cómo será esto entonces? Tenemos que comenzar a dar de la gracia de Dios. Tenemos que saber que la tenemos y una vez que sabemos que la tenemos hay que darla. No, pero lo que pasa es que yo todavía, y va a aparecer el espíritu religioso, el cual moró mucho tiempo en mi vida también. Y yo muchas veces he sido ¿cómo podemos decir? Un dique de contención de la gracia de Dios que un río que dejó que fluya. ¿Por qué? Por preceptos y principios religiosos. No está preparado, no sé si se lo puede hacer, no sé si tiene los requisitos, las razones, los análisis, las exégesis bíblicas. Esta Biblia me enseñó hoy todo lo que son las exégesis, las leí y dije, y esto fue implantado, un chip que me implantó la religión cuando era muy jovencito y pertenecía a iglesias tan estructuradas que había tantos requisitos y por eso pocos llegan a ser esos líderes o grandes pastores que Dios quiere. Y Dios no quiere nada de eso. No quiere ni grandes líderes, ni grandes pastores, ni grandes apóstoles, ni grande ninguno. Dios quiere hombres y mujeres que derramen de su gracia. Que tengan la capacidad de decirle a alguien, como les dije el día jueves, vamos a predicar los días jueves, vamos a seguir los días jueves, pero digo, tomamos un tiempo para enseñar esto que Dios puso en el corazón de mi esposa. Y debería ser más concreto para que el infierno sepa. Dios puso en la palabra profética. Y tiene un peso espiritual la palabra profética. Tiene un propósito espiritual. Y vamos a desarrollar esto hasta después de Semana Santa. O sea, Semana Santa, el Jueves Santo, yo me voy de vacaciones, ¿saben? Porque es santo, yo soy santo y me lo merezco.
Digo, no vamos a hacer utopía y vamos a decir, oh, no, no, no. La Semana Santa es suya, ¿eh? Así que vaya reservando nomás. Pero después de esto sería muy importante que todo lo que Dios nos viene hablando lo manifestemos. Que usted pueda tener la capacidad de decir, voy a invitar a la gente a mi casa y vamos a predicar. Voy a invitar a la gente que necesitemos a decir lo que Dios hace. Comenzar a decir a los que me rodean lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué dejamos de orar en profundidad? Y digo dejamos, ¿no? No estoy afuera. Porque si oramos en profundidad, Dios nos empieza a decir lo que Él quiere. Y a veces lo que Él quiere nos incomoda un poco porque nos quita y nos saca de una comodidad natural. Entre paréntesis, carnal. Pero no carnal de pecado, ojo. No estoy hablando que son carnalachos. Se fue el bum bum. No, 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 no. Natural. Natural. ¿Sabe cuál es una de mis comodidades natural? Ayer Dios me lo sacó, pero la habilidad del celular me lo volvió a poner. Netflix. Siempre encuentro una serie linda. Y hasta de Dios parece. Ahora tengo hasta Rose. ¿Ah? Shows, esa es la historia de Jesús. Está buenísima. ¿Ah? Está allí. Es de Dios, está en Netflix. Pero esto me quita la intimidad profunda con Dios. ¿Sabe qué acontece cuando vos tenés intimidad profunda con Dios? Lo que me aconteció a mí hace 16 años. Dios me llevó ahora por una tierra que no conocía. De hecho, nosotros ya llevamos unos 10 años viviendo en la zona y nosotros de la Bodega para este lado no pasamos nunca. Entre paréntesis, odiamos ir por la piedra labrada, porque siempre se te cruzaban chicos, motos, autos. ¿Se acuerdan? Nunca tomábamos la piedra labrada. Dábamos la vuelta si teníamos que ir por Donato hasta Villa Allende para volver. Siempre había una excusa. No recorríamos esta parte. Pero ahora la intimidad con Dios me llevó a traer la palabra de Dios aquí. ¿Entiende lo que digo? ¿Y por qué? Por gracia. ¿Y por qué tuviste que hacerlo, Miguel? Porque tenías gracia de Dios y la gracia no la podés contener. Cuando vos tenés gracia de Dios no lo podés contener. Y haces una cosa para Dios y haces otra cosa para Dios. Y cubrís y haces. Y pasás a hacer eso que el apóstol Pablo define y se los dije el día miércoles, iba a decir el día jueves a los que estuvimos aquí. Pasás a ser un obrero aprobado para toda buena obra. Esto significa que Dios puede decir, vení, cuento con vos, vení. ¿Por qué cuenta con vos? Porque está disponible. ¿Por qué? Porque yo te hablé, vos me escuchaste. ¿Sabe por qué Dios usó a Abraham? Porque Abraham escuchó a Dios. ¿Y sabe por qué Dios le dio la capacidad de ser el padre de la fe, como decimos hoy? Porque Abraham escuchó a Dios y obedeció a Dios. Escuchó a Dios y obedeció. Y a pesar de que en un momento dado se la mandó, porque dijo, yo voy a lograr lo que Dios no puede lograr. Y se mandó un hijo, que no era el que Dios le había prometido. A pesar de eso, después vino Dios, le habló de vuelta y le obedeció. ¿Sabe qué fue una de las obediencias que tuvo Abraham? Lo leí esta mañana. Dice que después que nació Ismael, y que Abraham creía que seguía en el propósito de Dios porque había hecho lo que Dios no había hecho. Había engendrado un hijo como si fuera de Sara, pero con otra y qué sé yo, y lo tenían ahí, lo criaba como si fuera el heredero de la promesa de Dios. Y Dios vino y le habló y le dijo que le iba a dar la promesa y le iba a dar un hijo, pero ya se rió. Abraham dice, bueno, sí, está bien, Dios, pero ya te esperé, tengo 99 años. Tengo ya está, ya 100 años, no sé, no me quiero confundir. Ya no puedo. Y Dios le dijo, sí, vas a poder porque yo lo digo, pero te voy a mandar a que hagas algo. Y allí vino la circuncisión. Vas a circuncidarte, vas a quitar el prepucio de tu carne. Lo que está diciendo, lo que dice más adelante en una de las cartas, creo que Pedro, que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, porque hoy es espiritual la cosa. Y cortó el prepucio de él y de su hijo y de todos los de su casa. Y Dios le dijo a todos. Y le dijo hasta a los hombres comprados, porque en aquella época se compraban los empleados. Los empleados no se contrataban, se compraban. Venían a trabajar a tu casa, a tu tierra. Y vos los comprabas, eran tuyos en una forma, una figura de empleo. Porque en realidad lo vemos mal a eso, como si fuera Dios, qué malo que era. Había gente de segunda. No, eran empleados. A todos los que están bajo tu techo y comen de tu mano. ¿Y sabe qué hizo Abraham? En el mismo día, todos. Sac, 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 sac. ¿Y sabe qué aconteció después? Si usted lo lee, el libro de Génesis 18. Después de eso vino Dios y le volvió a hablar. Y le dijo, mira, ya se presentó de otra forma. Dijo, ahora, en 9 meses, voy a venir y vas a tener un hijo.
¿Y por qué? Porque obedeciste. Hallaste gracia. Hallaste gracia. Gracia de Dios. Chicos y chicas, y todos, no, esa no era. Todos los que aquí estamos, empecemos a buscar la gracia de Dios. Empecemos a confesar a Jesús en la intimidad. Empecemos a declarar a Jesús en la intimidad. Comencemos a tener más gracia. Cuando tengamos más gracia vamos a tener mucho para compartir. Estaría bueno armar un esquema como los que me podría pasar un montón de apuntes del apóstol Gione. Muchas veces lo he intentado y me lo he hecho y me lo he insistido. De cómo organizar la iglesia como granero, como esto. De hecho, los trajimos acá, los apóstoles, hablamos, aprendimos de ellos. Y lo podríamos hacer. Y el resultado sería una gran organización muy buena, muy linda, muy sana, muy santa y muy bella y muy todo. Y hasta yo podría tener un auto 0 kilómetros de tantos diezmos y ofrendas que haría la congregación. Y no estoy en contra del 0 kilómetros. No estoy en contra de las finanzas abundantes. Estoy hablando de transmitir su gracia. No estamos en contra de nada de eso. No. No. Es una enseñanza, usted lo sabe. Y Dios va a poner en su corazón lo que usted va a hacer. Pero si tenemos la gracia, nunca se puso a pensar cuánta gente sería alcanzada por el beneficio de Dios, llámelo así. ¿Cuánta gente de la que usted conoce? Yo a veces escucho y no, yo sé, viste lo que le pasa a tal, y yo los escucho por ahí hablar, ¿no? No, y este está esto, y este está esto, y ni habla de un compañero de trabajo, mi suegro, mi primo, mi tío, mi hermano, mi madre, mi padre. ¿Sabe qué están en general salvando las diferencias? Bajo mantos de oscuridad en los cuales la gracia no está, Dios no está. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos una chapa de policía guardada y escondida porque si me la descubren van a saber que soy policía. La gracia de Dios. Compartir la gracia de Dios. Para ello hay que ir a la intimidad, hay que tenerla. No solamente buena voluntad, no solamente el deseo de hacer el bien, no solamente la obra de caridad. ¿Son necesarias? A veces sí. El jueves hablaba aquí con los que vienen siempre, con los primeros. Le decía, ustedes que están más tiempo en el barrio, ¿hay necesidad? Dice, no, todavía no, porque hay una crisis social en desarrollo que posiblemente lleve a que muchas personas caigan, como le dicen los periodistas que son más rimbombantes, caigan de la línea de la pobreza. La pobreza en Argentina ha sido un negocio tan lindo y tan grande que todos hablan de pobreza. Pero llegar al nivel de pobreza, algunos que tenemos más años sabemos lo que es. Y si se llega a esos niveles, verdaderamente va a haber que ser solidarios. Y va a haber que hacer un montón de cosas. Pero esto no nada que ver con lo que es la gracia. Nada que ver con lo que resuelve la gracia. Lo que dignifica al hombre. Lo que es la salvación. Lo que podemos dar. Ya se cansó mi esposa, así que nos vamos. Oramos a Dios. Creo que es un tiempo para que entendamos que somos herederos de Cristo. Y esa herencia nos da gracia. Comience a orar a ver qué Dios le pone. Comience a orar a ver cómo empieza a llenarlo Dios de su gracia. Y de a uno, no de golpe. Vengan y digan, mire pastor, Dios me dijo que haga esto. Y allí estaremos haciendo cosas extraordinarias para un Dios maravilloso. Amén. Póngase de pie, así cambia la posición. Y le entra más cómoda la mano en el bolsillo. Señor, tomamos de ti lo que tú nos has dado por herencia. La herencia del unigénito Hijo de Dios. No engendró Dios otro hijo, sino a un unigénito, y ese nos hizo herederos juntamente con él. Tomamos, Dios, de esa gracia, de ese favor, de ese don que encierra todos los dones, todas las capacidades de Dios. Pues la gracia manifiesta la gloria. Señor, tomamos de ello en esta mañana y de aquello que recibimos de gracia lo daremos.
Señor, manifiesta en tu iglesia la gracia. En otros tiempos recuerdo, Dios, que oramos fervientemente por la unción. Y cuando hago los parámetros y los paralelos a ver qué es lo que es uno y qué es otro y qué está bien, qué está mal, llego a la conclusión que es prácticamente lo mismo, es dar de Dios lo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Le pongamos el nombre que le pongamos, unción, gracia, dones, capacidades. La gracia de Dios, la gracia de Dios es la que te salva. Es la que te sana, es la que te liberta, es la que te pone en pie cada mañana, es la que puede darte de su gloria y llevarte a vivir la gloria de Dios. Señor, permítenos soñar y seguir soñando y ser como niños y manifestarte a diestra, siniestra, en el nombre de Jesús. Quita el prepucio de nuestro corazón. Circuncida nuestra vida, Señor. Circuncida nuestra carne para que pueda manifestarse tu gloria y no ser presos de ella. Bendigo este tiempo, Dios. Bendigo lo que tú harás, Señor. Aunque mis ojos no lo ven, en tu corazón está. Haz tu voluntad en mí, manifiéstate, Señor. Si alguien está enfermo en esta mañana, si alguien está dolido, está angustiado, está necesitado de Dios, levante su mano y vamos a orar, pero no voy a orar yo, vamos a orar todo, pues la gracia de Dios sobre sus hijos es derramada y esto es la iglesia. Y el apóstol Pablo lo define bien y dice que aquello que Dios conquistó en la cruz del Calvario lo sometió bajo sus pies y se lo dio por autoridad a la iglesia. Esta es la gracia de Dios en sus hijos. Y oramos en esta mañana por la gracia que nos es dada en favor de toda necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, reprendiendo a Satanás y declarando la gloria de Dios por encima de toda acechanza del enemigo. Reprendiendo tristezas, angustias, desesperanza, desamores, soledades, te reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro la compañía de millares de ángeles alrededor nuestro que nos harán sentir la fortaleza que solo viene de Dios. Reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Le echo fuera de huesos, carnes, venas, sangre. En el nombre de Jesús. El nombre que tengas no me interesa, solo te digo que te vas por la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, por la gracia que nos es dada en el nombre de Jesús. Reprendo toda desesperanza que no nos permite ver la esperanza de la salvación, que nos permite solamente ver el velo y no nos permite ver la gloria que hay detrás del velo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro que se caen todas las vendas de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestra lengua, de nuestra boca. Señor, desato la iglesia en una gracia sobrenatural. La necesitamos, pero más que necesitarla, la manifestaremos, Dios. Para tu gloria, Señor. Es una gloria como del unigénito de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tómese un tiempo verdaderamente exclusivo, por así llamarlo, especial. No cualquier tiempo. No solo cuando le da gracias a Dios por la comida. Tómese un tiempo en su casa y ore a Dios. Derrame su gracia. Pida de su gracia. Pida de su favor. Proclame a Dios. Y verá cómo Dios le llevará por cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón, porque estas son las que Dios tiene preparado para los que le buscan, para los que le aman. Cosas sobrenaturales. Amén. Gracias, Señor. Gracias.
Aleluya.